La independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo. Bienvenidos a su canal, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y empezamos con la información del día de hoy. Pues ministros la vuelven a hacer y ahora planean disolver las relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido. Todo esto, bueno, a través de contratos fraudulentos, de terribles actos de corrupción desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual deja a México muy mal parado y peor aún al presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente contra la espada y la pared. Pues tendrá que realizarse sí o sí la reforma al Poder Judicial, pero no como lo había planeado de manera pacífica, sino de una manera abrupta. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se pone cada vez más bueno. Y es que fíjense nada más, ¿no? Aquí pues evidentemente hacen mención a los supuestos ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Dice, se esperaría que todos sus ministros cerraran filas para defender al Poder Judicial, su autonomía e independencia, pero también su integridad y honestidad. ¿Esto para qué? Pues bueno, para que si nosotros reclamamos que los señores son corruptos, son vendidos, son deshonestos, ellos obviamente con los pelos de la burra en la mano nos digan, claro que no, nosotros somos incorruptibles, somos unas personas que trabajamos sin descansar en todo momento, pero pues obviamente a ellos eso no les parecía, ¿no? Fíjense nada más, dice, cada vez son más los indicios de que algunos ministros están incurriendo en prácticas escandalosas que suponen negocios o al menos un presunto muy grave tráfico de influencias. Ese es el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que bueno, para quienes no saben, este ministro sería uno de los más grandes traidores de la Cuarta Transformación, y es que desde 2018 se le vio muy apegado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él lo buscaba en todo momento y para 2019 el presidente mismo fue quien lo impulsó, quien lo respaldó para que llegara a este cargo, que fuera y se coronara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, resulta que ahora paga, ¿no? Pues bastante mal, prácticamente le da una puñalada en la espalda al presidente y a toda la Cuarta Transformación. Pues aquí se menciona que este señor, este ministro, de manera extraña, decidió traer a la corte un litigio mercantil y un juicio entre particulares que curiosamente es litigado en una de las partes, los demandantes, por el despacho de abogados Carrancá, Beceiro y Rojas Díez de Bonilla, abogados, del cual el tío del ministro, Raúl Camilo José Carrancá y Rivas, es socio. Y esto es muy extraño porque, bueno, para que un caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que haber pasado por muchísimas cosas y aparte tiene que haber una autoridad involucrada, porque se supone que la Suprema Corte nos defiende en tema de amparo de las propias autoridades, ¿no? En este caso, como bien mencionan aquí, es un juicio entre particulares, lo cual lo hace más extraño. Pues bueno, resulta, y aquí dice, por un lado, el despacho citado construye asuntos en contra de empresas o particulares sin importar mucho el sustento de los casos, pues cuando los asuntos llegan a tribunales federales, los mismos son curiosamente atraídos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde actúa el ministro González Alcántara Carrancá. Acto seguido, son devueltos al tribunal de origen, en particular el de la Ciudad de México, que también por pura coincidencia fuera presidido en el pasado por el hoy ministro de la Corte, que se sabe mantiene una fuerte influencia sobre los magistrados del máximo tribunal capitalino. ¿Qué hace? Los atrae a la Suprema Corte, como es un caso entre particulares que no corresponde a esa instancia, lo regresa al tribunal de origen y es precisamente uno donde él también fue presidente, y ahí pues se lo manda a sus compadres para que le puedan
hacer el paro, ¿no? Que ahí le ayuden y todo y no tomen en cuenta a la contraparte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues imagínense nada más que si ellos montan casos y se llevan grandes cantidades de dinero, miles de millones de pesos, pero en esta ocasión lo hicieron a una importante empresa transnacional de origen británico, cuyos directivos en el Reino Unido ya están muy preocupados, extrañados y haciendo preguntas sobre el grado de solvencia e imparcialidad de la impartición de justicia en México y si de verdad hay en el país un Estado de Derecho que le dé certidumbre a sus inversiones. Esto provocando, imagínense, que grandes empresas transnacionales estén pensando muy seriamente en retirar sus inversiones que tienen en el país, precisamente por temor a ser estafados por personas como estos, ¿no? El ministro y el despacho que pues es propietario su tío. Fíjense nada más, la empresa extranjera atendió la demanda en su contra por parte de un proveedor, que es esta empresa que ellos representan, al que le dejaron de comprar por así convenir a sus intereses. Conforme sus abogados fueron respondiendo lo que parece un asunto menor, sin bases para que el citado proveedor los demandara porque no tenían ningún contrato de exclusividad, los directivos británicos se fueron encontrando que las distintas instancias judiciales, si bien les daban la razón, no lograron evitar que la denuncia terminara siendo atraída por la Suprema Corte de Justicia, que le dio la razón al proveedor mexicano y regresó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Este caso era algo muy X, era un proveedor que dice, oye, yo te vendía este botecito, ¿no? Pues ya la empresa transnacional les dice, ya no necesito que me lo vendas porque pues de China me están mandando otro muchísimo más barato. Ellos lo demandan porque dejaron de comprarle este botecito cuando no había contratos de exclusividad, cuando no tenían ningún contrato, ¿no? Por ningún tiempo especificado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, las diferentes instancias le dicen a esta empresa británica, tú tienes la razón, tú puedes prescindir de sus servicios y de su producto en el momento que tú quieras, y de buenas a primeras se llevan el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin dar explicación alguna, y peor aún, le dan la razón a esta empresa mexicana. Qué tristeza, ¿no? Que dejen tan mal parado a nuestro país. Y es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy nos reitera que va a tener que tomar cartas en el asunto, porque esto ya nos está ocasionando problemas diplomáticos a nivel mundial. Vamos a escucharlo. El porfiriato fueron 34 años, pero el neoliberalismo, neoporfirismo, 36 años. Entonces todavía falta seguir limpiando. Ahí está el caso del Poder Judicial. Quedó intacto, con las mismas prácticas de corrupción de siempre. Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo. Eso sí no lo voy a dejar pasar. Así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así también debe de elegirse a los jueces, magistrados y ministros. Y bueno, pues aquí están precisamente sus declaraciones y por supuesto, no precisamente la cereza del pastel, el ministro Luis María Aguilar, que nos regala una declaración que, híjole, prácticamente el señor se mordió la lengua, pero de una manera que ustedes no se imaginan, y es que él mismo dice que un juez que no es independiente es el mandadero de alguien. La misma persona, ¿no?, que congeló por meses el caso de Ricardo Salinas Pliego y de Grupo Azteca para que no pagara más de 25 millones de impuestos, que después terminaron siendo muchísimos millones más, y ahorita tiene una deuda de más de 500 millones de dólares. Vamos a escucharlo. Las definiciones, los compromisos y los alcances de estas protecciones que todos tenemos ante unos jueces que yo siempre he insistido, no es novedoso, lo he dicho incluso desde que fui presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador.
Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con eso está uno tranquilo, satisfecho de estar cumpliendo con el deber que un juez debe tener y que debe ser parte de su vida cotidiana. Muchísimas gracias. Pues bueno, obviamente una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Porque sabemos que el señor, pues hecho de la vista gorda durante muchísimo tiempo, incluso el presidente, como bien dicen, no quita el dedo del renglón y menciona que seguirá insistiendo en que el Poder Judicial resuelva sobre el adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego, ya que ahorita está siendo acusado por parte de Estados Unidos por tema de lavado de dinero. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, este señor, ¿no? Que se da baños de pureza diciendo que pues él es un magistrado, es un ministro íntegro. Pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando fue presidente precisamente de la Suprema Corte, pues se encontraron unos desfalcos grandísimos. Incluso su mano derecha, Pérez Maqueda, acumula una gran fortuna en cuentas bancarias, y desde que las transferencias a otras estarían vinculadas desde la presidencia de la Corte. Entonces era precisamente el ministro Luis María Aguilar quien le mandaba estas estratosféricas cantidades de dinero a su mano derecha para que prácticamente le ayudara pues un poquito ahí como a prestanombres, como a lavado de dinero. Y todo esto fue descubierto precisamente por el Consejo de la Judicatura y por la Unidad de Inteligencia Financiera de la mano de la Fiscalía General de la República. Ellos se dieron cuenta de todos los hechos de corrupción que involucran, ¿no?, al expresidente de la Suprema Corte, al ministro Luis María Aguilar. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, durante su periodo de 2015 a 2019, entre muchas otras cosas, se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar asuntos en los tribunales liderados por el magistrado Jorge Camero. También se licitaron a modo contratos de telefonía a sobreprecio, y hasta se toleró que grupos de la delincuencia dieran protección institucional a jueces y magistrados federales en Jalisco. Todo esto salió precisamente en estas investigaciones, y no solamente eso, sino que también, fíjense nada más, como dicen, no fueron encontradas y congeladas cuentas de uno de los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura Federal y mano derecha del expresidente de la Suprema Corte, Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fungió como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial, el mismo al que durante 2017, durante el periodo del ministro Luis María Aguilar, le encontraron en la cajuela de su vehículo oficial 3.400.000 pesos. Él dijo que eso no era cierto. El automóvil se encontraba estacionado en el edificio de la Judicatura Federal, y él dijo que se lo sembraron porque él andaba de viaje, cosa que pues todos sabemos que evidentemente no es cierto. Pero de todo esto el ministro Luis María se hizo de la vista gorda, y aunque él dice que es incorruptible, que él no haría nada de esto, que por eso él duerme muy tranquilo, pues aquí tenemos las pruebas suficientes para demostrar que no es cierto, y que por algunos otros de su mismo tipo, pues ahora están en riesgo las relaciones diplomáticas de México con varios países del extranjero, incluso en riesgo las inversiones extranjeras que se tienen en nuestro país. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Te parece justo lo que estos ministros hacen? Y sobre todo, ¿estás de acuerdo con esta reforma que planea el presidente Andrés Manuel López Obrador? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.